Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. ¿Qué tal, querida familia Iglesia Torrefuerte? Es un placer para nosotros reunirnos hoy, en este momento, cuando la palabra del Señor va a ser que esa palabra que nos cambia, nos transforma. Por eso hoy les invito a ustedes para que se reúnan junto con su familia. Prepárense porque vamos a escuchar una palabra que va a edificar nuestra vida. Estamos aquí ya dispuestos, estamos listos para proclamar la palabra. Así es que para muchos que no me conocen, me presento. Mi nombre es José Concepción Rodríguez. Somos de la línea 6 y es un placer que hoy mi esposa nos acompaña también para declarar esta palabra. Hoy será una palabra de gran bendición que va a edificar nuestras vidas. Hoy vamos a orar, amados hermanos, para que la manifestación del Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Padre, en este tiempo te damos gracias en el nombre de Jesús. Creemos realmente que esta palabra va a edificar nuestras vidas, va a cambiar nuestra mente y nuestros corazones. Te damos gracias porque hoy tenemos corazones enseñables y dispuestos a recibir tu palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, estamos ya impacientes por lo que nuestro Señor nos va a hablar. Sabemos, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Queremos que seas tú quien nos hable, Espíritu de Dios. Por eso hoy te pido que tú seas quien tome el control de estos momentos. Hoy vamos a ver un tema en el cual vamos a aplicar lo que hemos visto en estas últimas semanas. Todo tiene una secuencia y creo que hoy sería como una culminación de lo que se ha hablado en las últimas 4 o 5 semanas. El título se llama La fe no probada no puede ser confiada. El objetivo de que veamos este tema es de que tenemos que reconocer que nuestra fe debe ser probada. Pero también vamos a entender que después de la prueba viene una bendición. Así es que vamos a iniciar nuestro tema, vamos a apoyarnos en la palabra del Señor. Vayamos a nuestra Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra tiene una profundidad, hermanos, que tenemos que analizarla conscientemente. Si nosotros tomamos en cuenta el contexto de esta cita, el apóstol Pedro nos está llevando a mostrarnos 3 grandes hechos en nuestra vida. La vida de un cristiano, como inciso número 1, la vida del cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. O sea, estamos aquí porque hay un propósito en Dios para nosotros. Inciso número 2, la vida del cristiano es llamada y consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que nos muestra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos aparta del pecado y es el Espíritu Santo el que nos lleva a ser obedientes a nuestro Dios. Inciso número 3, por el derramamiento de la sangre de Cristo somos limpiados de los pecados del pasado y dedicados a la obediencia de Dios. Hoy podemos entender que es por la misericordia de Dios y nuestro Señor Jesucristo que se ha producido en nosotros ese nuevo nacimiento, que nos introduce a una esperanza viva de una vida eterna. Y es aquí donde dice Pedro, por eso es que ahí radica nuestro gozo. Por todo esto que acabamos de mencionar, estamos llenos de gozo, pero también nos advierte, aún así es necesario que de momento y por poco tiempo estemos afligidos en diversos tipos de prueba, con el objetivo de que tales pruebas, nosotros ahí donde vamos a reconocer nuestra fe. Si es necesario, ¿por qué necesitamos probar nuestra fe? ¿Acaso Dios no sabe el tamaño de nuestra fe? Hermanos, yo quiero decirles, Dios sí sabe
¿Qué tan grande es nuestra fe? El que no lo sabe somos nosotros. Y por eso es que nuestra fe debe de ser probada. No debe extrañarnos que cuando todo parezca estar bien, de repente lleguen situaciones que lo cambian todo. Hay que entender que si nosotros queremos ver resultados diferentes y mejores, tiene que haber un cambio en nuestra vida, un cambio de pensamientos, un cambio de decisiones, el saber controlar nuestras emociones ante diversas circunstancias que se van a presentar en la vida. Por eso nuestro título se llama La fe no probada no puede ser confiada. Sí, estos tiempos podemos ver tiempos difíciles con este virus que llegó al mundo en un de repente. En un tiempo, noviembre, diciembre, en algunos países empezaron a difundir la noticia que empezó a propagarse ese tipo de enfermedad. Sin en cambio, aquí en México o algunos otros países lo veíamos lejano, ¿verdad? Creíamos que eso no iba a llegar a nuestra vida, pero de un de repente el mundo se infectó y llegó también a México. Y ni el país más poderoso pudo detener este tipo de enfermedad que llegó al mundo y que sabemos que solamente puede ser detenido solamente por Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando empezamos a oír de esa enfermedad, sí nos asustamos, fuimos temerosos y empezamos a practicar lo que la Secretaría de Salud nos estaba indicando, a guardarnos, ¿verdad? Aún siendo cristianos y sabiendo que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, porque en el Salmo 91 está escrito donde dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y en tus alas preciosas te guardará. Aún conociendo la palabra de Dios en este tiempo, sin en cambio nosotros como cristianos tuvimos miedo y nos guardamos. Pero cuando pusimos nuevamente nuestro enfoque, nuestra fe en Dios, orando en todo tiempo, clamando por su misericordia para que Él nos guardara, hoy podemos testificar en nuestra familia que la enfermedad no ha llegado, pero eso es por la confianza y la fe que hemos tenido en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él dice en su palabra que Él se llevó toda enfermedad en la cruz, nosotros tenemos que atesorar esa palabra, que abrazarla y sabiendo que al mundo llegará la peste destructora, pero a nosotros no llegará. Con esa confianza tenemos que caminar aquí en la tierra. Amén, hermanos. Bueno, y es ahí donde se prueba nuestra fe, ¿verdad? Cuando vienen esas situaciones, cuando de repente nuestra vida cambia totalmente y se prueba, ¿verdad? De qué es lo que creemos, en quién confiamos. Bueno, como punto número 1 tenemos una pregunta que hacerles. ¿Cuándo es probada nuestra fe? En Lucas 22, del 31 al 33, la palabra del Señor dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Aquí podemos ver cómo Pedro estaba haciendo un compromiso con Jesús. Le estaba diciendo, Señor, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Aun que Pedro no se esperaba que esta prueba llegaría muy pronto a él, ¿verdad? Pues el enemigo lo había pedido para zarandearlo como a un trigo. Y esta analogía nos lleva a entender que es necesario que Pedro pasara por ese zarandeado como lo había dicho Jesús. En algún tiempo, en el tiempo pasado, el proceso de la limpieza del trigo era purificarlo a través de un colador para que las impurezas y las piedras se salieran y quedara el trigo limpio. Es así como el Señor en ocasiones permite la prueba en nuestra vida para que nosotros seamos probados en la fe. Como dijo hace un momento mi esposo, el Señor sabe qué hay dentro de nuestro corazón, cuánta fe realmente tenemos en medio de esa prueba, pero quienes no lo sabemos en muchas ocasiones somos nosotros. Por eso Dios prueba nuestra fe. ¿Cuándo es probada nuestra fe? Cada vez que hacemos un compromiso con Dios. Cuando le decimos, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a diezmar.
Señor, yo voy a trabajar para tu reino. En ese momento el enemigo, que es Satanás, está escuchando el compromiso que nosotros como hijos de Dios le estamos haciendo en ese momento, la promesa de Dios. ¿Por qué le servimos a Dios? Le servimos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no por un interés, no por pagar algo, simplemente por gracia, por estar agradecidos con Él, por lo que Él hace en nuestras vidas día tras día. Y bueno, podemos ver también qué pasó con Pedro. Pedro, aún haciendo el compromiso con Jesús, lo negó 3 veces. Pero también, ¿qué hace Jesús después de que Pedro lo niega? Lo afirma 3 veces. ¿Por qué lo tiene que afirmar 3 veces? Porque le dijo, después de que tú vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Jesús, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, sí te amo. Y se lo vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí te amo. Le vuelve a preguntar una 3ª vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesús le estaba haciendo esta pregunta a Pedro para afirmarlo nuevamente en la posición que él tenía anteriormente de que lo hubiese negado. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que caminar afirmando la parte donde hemos hecho la promesa de un servicio. Y bueno, también sabemos que vamos a ser probados en este tiempo porque vivimos en un mundo donde hay pecado, en un mundo adverso. Y hay partes que tal vez nosotros de momento no vamos a cumplir la promesa que le hicimos a Jesús, pero podemos arrepentirnos y podemos volver a Jesús diciéndolo, dispuesto estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y vamos a ver también, a recordar cómo Pedro también fue probado en otro tiempo, cuando estaba reunido con los discípulos, con sus compañeros, y ellos ven que viene una sombra caminando sobre el mar, y Pedro le dice, Señor, más bien ellos comentaron, por como que estaban asustados. Sí, pensaban que era un fantasma el que venía hacia ellos. Así es. Y el Señor Jesús les dice, no se asusten, soy yo. Y Pedro le dice, muy valeroso como es Pedro, ¿verdad? Le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven Pedro, ven hacia mí. Pedro enfoca su mirada en Jesús y empieza a caminar sobre las aguas. Mientras Pedro estuvo enfocado en Jesús, caminó. Pero cuando él se desenfoca y empieza a ver hacia los lados, hacia la circunstancia real que él estaba, empieza a hundirse. ¿En cuántas ocasiones nosotros, como hijos de Dios, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, nos empezamos a hundir cuando estamos viviendo una situación de dolor, de sufrimiento, de escasez, de enfermedad, y empezamos a decir, Señor, no me oyes, Señor, ¿por qué permites esta parte en mi vida? Pero nosotros tenemos que seguir enfocados, nuestra mirada debe estar en Jesús, sabiendo que la prueba es momentánea, que lo que estamos viviendo es pasajero y que va a ser únicamente después de que salgamos de esa prueba, Dios nos va a llevar a otro nivel de fe, ¿verdad? Claro, hay algo que me gusta mucho de mi esposa, que es una mujer valiente y esforzada. Cuando vivimos algunas situaciones, ella siempre me dice, mira José, pues pregunta qué te quiere decir el Señor. Pregunta por qué está pasando esto, porque todo tiene un propósito, de dónde te quiere sacar. Y creo que este es el motivo por el cual el Señor pues prueba nuestra fe. Porque si nosotros vivimos nada más en plano, si todo marcha bien, y entonces ahí no puede ser probada nuestra fe, porque no podemos amar a Dios cuando las cosas marchan bien. Tenemos que seguir amando a Dios cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, cuando nos estamos sintiendo solos, es el momento que tenemos que acordarnos, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿A dónde me quieres llevar? Porque para que nosotros podamos retener las bendiciones, lo dijimos hace un momento, nuestra fe debe ser probada. El Señor no nos puede confiar algo si nuestra fe no es probada. Y vamos a ver ahora a otro personaje de la Biblia, un hombre que de verdad tuvo una fe inquebrantable. Vamos a hablar de José. Vamos a hablar en Génesis 37, del versículo 3 al 11, y más adelante. Habla mucho de la vida de José. Aquí nos dice la palabra de Dios que Israel,
Jacob, que después se llamó Israel, tuvo a José ya en su vejez y por eso lo amaba más que a los demás hijos. Hay que recordar, tuvo 12 hijos y cuando nació José, pues lo amó más que los otros. Y tanto lo amó que a él lo distinguió con atenciones a tal grado de que él le dio una túnica de colores. Y los hermanos empezaron a odiar a su hijo, a su hermano pequeño, porque era el consentido, porque era el que lo proveían de todo, ¿verdad? Además de esto, José tiene un sueño. Cuando tiene este sueño de que él se lo cuenta a sus hermanos, le dice, miren hermanos, yo tuve un sueño, que estábamos en el campo segando el trigo y formábamos montones y mi montón quedaba erguido, quedaba derecho, pero los montones de cada uno de ustedes se inclinaban hacia mí. Y los hermanos se enojaron y le dijeron, ¿cómo es posible? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Y lo odiaron aún más. Y José vuelve a tener otro sueño. Ahora sueña que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinan hacia él. Y va y se lo cuenta a su papá y a sus hermanos y se enojan. Incluso su papá le dice, ¿cómo crees tú que nosotros, tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? Y cuando escuchan esto, sus hermanos más lo odiaban. Vamos a entender por qué. ¿Por qué es que odiaban a José? Primero les voy a decir, la túnica de colores en la vida de José representa la etapa en donde él tenía mucho colorido, pero poco fruto. En esa etapa, José era el preferido de su padre, pero le faltaba experiencia. Y cuando José sueña que tiene una posición de autoridad, no estaba listo para ejercer esa autoridad, le faltaba madurez. Y por eso es que Dios permitió que viviera ese proceso para probar la fe de José, a ver si en un momento él podía tener esa autoridad. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Dice, cuando un creyente confía más en la posición que ejerce que en Dios mismo, su fe será probada. ¿Acaso nosotros confiamos más en nuestra posición económica? ¿Confiamos más en lo que poseemos, en nuestra casa, en nuestro vehículo, en la forma en que vestimos? Si es esa nuestra situación, nuestra fe va a ser probada. Ahora, ¿por qué odiaban los hermanos a José? Bueno, porque los hermanos sabían que el sueño de José se iba a cumplir. Por eso lo odiaban. Ellos sabían que había un momento en que José iba a estar en una autoridad mayor que la de ellos. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? De igual manera, cuando las personas conocen nuestros sueños y ven la gracia de Dios y el favor de Dios sobre nosotros, pues ellos tienen la certeza de que nuestros sueños se van a cumplir. Y en ese momento, pues pueden llenarse pues de envidia o se van a llenar de celos porque los sueños de Dios se están cumpliendo en nuestra vida. Y eso es lo que sucede en la mayor parte de las personas. Cuando ven que una persona le dice, mira, yo deseo mi casa y sé que Dios me la va a dar. Y cuando tienen su casa, entonces se llenan de envidia. O cuando ven que un joven se esfuerza a estudiar y con desvelos y sacrificios saca la universidad, se llenan de envidia, porque hay un punto muy importante. Una de las cosas que muchas personas no resisten es el éxito de otros. Y esto es lo que sucedía con José. Sus hermanos lo odiaban porque él lo veían como una persona exitosa. Así es que si a nosotros igual nos ven mal, nos tienen envidia o nos tienen celos, es porque Dios está en nuestra vida. Y las cosas los sueños que Dios ha puesto en nosotros se van a cumplir en un momento. Ese sería el punto número 1 por el cual los hermanos odiaban a José, porque ellos sabían que el sueño de José se iba a cumplir. Y el punto número 2, porque José rompió el sistema de la familia. Había una situación con los hermanos. Los hermanos de José eran agricultores, eran ganaderos, eran trabajadores, sí, pero eran conformistas, eran personas promedio, que no tenían mayores aspiraciones en la vida. Y José viene a romper ese ciclo en su familia. Es un ciclo normal de funcionamiento en la familia de José, porque nadie tenía esos sueños, solamente José.
Entonces, cuando los hermanos ven que este tiene sueños de grandeza, que va a llegar a niveles de autoridad, obviamente les entran los celos y las envidias, y por eso lo odiaban. Cuando alguien tiene un sueño y se atreve a romper un paradigma, o sea, una forma de pensar equivocada, pero que pensamos que es lo correcto, como decir, nosotros en la familia, pues todos han sido pobres, vamos a seguir siendo pobres. Si alguno se quiere salir de ese paradigma y quiere sentir que él va a triunfar, entonces le van a tener envidia, le van a llamar loco, le van a decir qué se cree, le van a decir ¿a poco no te acuerdas de dónde viniste? Entonces la gente va a querer robarnos ese sueño. Pero hay una cosa que debemos de cuidar nosotros, aunque nos roben cualquier otra cosa, no permitir que nos roben el sueño. Hay que recordar, José padeció mucho durante años injustamente, pero nadie pudo robarle el sueño de su Padre Celestial. Y el hecho de estar atravesando una crisis en nuestra vida no significa que Dios no esté con nosotros. Así como José fue tratado injustamente, nosotros podemos ser tratados también injustamente, pero hay que hacer lo que hizo José. Él no se defendió, él no se justificó, ni devolvió la crítica. Si lo hubiera hecho, hubiera perdido la bendición. Así que no se queje de su crisis. Crea que detrás de esta viene una promoción. Durante este proceso Dios está probando nuestra fe. Puede haber rechazo, puede haber traición, puede haber confusión e incertidumbre. Lo más importante es que usted no se desvíe del trabajo que lo va a llevar al cumplimiento de los sueños de Dios. Sí, amado esposo, mira, y estaba yo escuchándote, pues sí, efectivamente, cuando hay un sueño de Dios, nosotros tenemos que luchar aún en medio de la adversidad porque ese sueño se cumpla. Nosotros podemos ver la vida de José. José fue un hombre que llegó, que primeramente lo vendieron y después Faraón lo compra, lo lleva al palacio pues, ¿cómo se le dice? Era un servidor. Como un servidor, servidumbre. pero de primera clase, porque Ajá. él tenía cierta, le dijo, mira, tú vas a mandar aquí en todo todo. esto, pero solamente te pido esto, ¿verdad? Pero ahí también hubo una situación que José vivió y lo enviaron a la cárcel. Él sale de la cárcel, pero también podemos ver que él sale para que Dios lo posesionara en el lugar que él quería. Sentarlo en una silla de gobierno y no precisamente en su país, era en otra tierra que no era la de él, y él llegó a ser gobernador. Fue sentado en la silla para gobernar. Amén. Para gobernar una tierra donde no era de él. Y eso podemos ver que a pesar de las aflicciones, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que podemos ver en estos momentos, nosotros no sabemos por qué el Señor nos permite vivir esa parte de injusticia en la vida, esa calumnia o esa crítica, pero Dios sabe precisamente que ahí está probando de qué estamos hechos, si somos fuertes y valerosos para salir con fuerza, para que Él nos pueda llevar a otro nivel. Podemos ver que José cambió el rumbo no solamente de su vida, sino de también sus familias, porque si recordamos la historia, sus familias fueron bendecidas a través de José cuando en tiempos de hambre, ¿verdad? Sí, José nos ha dado una prueba de que se pueden resistir todas las situaciones y hoy les vamos a dar 3 razones por las que podemos resistir cualquier prueba. Número 1, podemos resistir todo a causa de lo que podemos esperar una vez superada esa prueba. La persecución y la prueba no son el final, hay que entender eso. Más allá se encuentra la gloria de Dios y la esperanza. Podemos poner, por ejemplo, a una persona que está enferma y que tiene que sufrir una grave operación y después pasar por un largo tratamiento, pero acepta el dolor y las molestias porque espera recuperar su salud y tener fuerzas renovadas. Esto es lo que nos va a ayudar a superar cualquier prueba. Y número 2, se puede soportar cualquier cosa que sobrevenga a nosotros en aflicción para probar nuestra fe. Las pruebas que sobrevienen a una persona es para probar nuestra fe y salir de ellas más fuerte de lo que éramos antes. La prueba en este mundo no está diseñada para agotar nuestra resistencia, nuestras fuerzas, sino para incrementar la fuerza de la fe con nuestra mirada en Dios.
Así es, cada vez que superemos una prueba vamos a ser más fuertes. Y punto número 3, se puede soportar todo, porque al acabar todo, cuando aparezca nuevamente nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir de Él alabanza, gloria y honor en todo lo que hacemos. Hay que entender, una y otra vez en la vida hacemos un esfuerzo supremo para trabajar con las personas, y no lo hacemos para que nos los agradezcan o para recibir recompensas, sino para ver esa luz brillar en sus ojos y escuchar sus palabras de aprecio, y eso vale más que nada en el mundo. El cristiano sabe que si resiste las pruebas, le oirá decir al maestro, bien hecho, y eso es lo que esperamos, que nuestro Señor Jesucristo nos diga, hiciste bien las cosas, y aquí está tu bendición. Así es que esta es la receta para resistir todo cuando la vida y la fe se pone difícil. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza que esperamos, por cada adversidad, porque cada adversidad es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Eso guárdenlo en su corazón, hermanos. Este ha sido el tema de este día. Yo sé que va a ser una gran bendición para ustedes. Lo que nos queda es aplicarlo. Sí, vamos a aplicarlo sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar ciertos que si estamos enfocados en nuestra mirada y nuestra confianza puesta en Jesús y teniendo esa comunión de oración cada día con el Espíritu Santo, seguramente nos va a llevar a un nivel de fe más grande, y que la adversidad o las situaciones que podamos vivir, sabemos que son pasajeras y que no son eternas. Siempre que venga una prueba de una mala situación, tenemos que estar convencidos con ese cambio de mentalidad, de creer que podemos cambiarlo a través de la oración, a través de la confianza, a través de los decretos de la palabra profética que está escrito en la Biblia. Si nosotros oramos y activamos la palabra para que nosotros podamos salir en victoria, Jesucristo ya nos dio la victoria. Cuando Él resucitó, nos hizo más que vencedores. Amén. Yo les invito ahora que dispongamos nuestro corazón. Vamos a orar en esta tarde dando gracias al Señor. Padre, en esta hora yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta enseñanza, Señor. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que si hay algo, Padre, que tú tengas que traer a nuestros corazones, Padre, esa revelación de algo que está estorbando, Padre, o de algo que hemos hecho, si alguna vez hemos dudado, si alguna vez hemos dicho palabras negativas y hemos dado derechos legales a Satanás, Padre. Hoy en el nombre de Jesús cancelamos toda palabra negativa, todo pensamiento, Padre, de duda y temor que hayamos hecho en algún tiempo de nuestra vida, y creemos, Padre Santo, en la fe, en lo que dice tu palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo hoy en esta noche activo tu palabra, Señor, que tú nos llevas a un nivel más alto de fe, que tú has hablado a nuestros corazones. Yo declaro, Padre, que hay cielos abiertos, Señor, y que tú derramas, Señor, bendición hasta que sobreabunde. Pero sobre todo, Padre, tú traes un cambio de mentalidad para poner los ojos y la mirada en ti en estos tiempos, Padre, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, sabiendo que si nosotros tenemos esa intimidad contigo, esa oración, y podamos venir a tus pies cada día, Señor, somos más que vencedores y vamos a ser bendecidos, Padre. Declaramos, Padre, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu fortaleza para permanecer fuertes y perseverantes hasta obtener la bendición que tienes para nosotros. Gracias, queridos hermanos, estamos muy contentos por haber compartido con ustedes esta palabra. Sabemos que será una gran bendición para ustedes. Muchas gracias, hermanos, sean grandes bendecidos. Hasta pronto. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones del Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.